a estas alturas de mi carrera, cuando en todas las entrevistas estoy diciendo que ya estoy en tiempo de descuento, pues todavía mejor. La verdad es que me ha sabido, yo creo que incluso mejor que ya que estuve en Río, que la de Río, porque la de Río había mucha tensión, mucho trabajo hecho, mucho esfuerzo y solo tenías una oportunidad que era esa y ya o la conseguías o no. Y una vez conseguida pues era como el trabajo hecho, pero sin embargo esta yo creo que me ha sabido incluso un poco mejor. Pues la velocidad llevamos prácticamente un ciclo olímpico siendo los mismos, que es en la arrancada yo, luego Eduardo Santas hace la segunda vuelta y Alfonso Cabello en la tercera, salvo el año pasado que estuvo lesionado y participó Pablo Jaramillo. Entonces, en cuanto a los tiempos, la sorpresa ha sido que nosotros nos hemos animado muchísimo al oro y plata. De hecho, hemos estado a menos de 2 décimas de poder entrar por el oro y plata y eso nos ha dado un empujón y nos ha subido un poco la estima y bueno, vamos a intentar hacer un esfuerzo el año que viene a ver si podemos entrar en el oro y plata, que va a ser el año clave, dado que al año siguiente ya prácticamente van a ser los Juegos y el Mundial va a ser algo testimonial, va a ser para limar la selección, pero si el equipo de velocidad vuelve a conseguir otra medalla, pues prácticamente estaremos en los Juegos. Estoy desde que vine de los Juegos, pues como que, como digo, en el tiempo de descuento y estoy esperando que el árbitro pite el final. Entonces para mí todo lo que me está sucediendo es un regalo. Estoy muy liberado en el sentido de que voy a ir con mucha tranquilidad, si lo hago bien, bien, y si no lo hago bien, pues no pasa nada. Y si puedo seguir continuar un año más, continuaré, y si no, pues mi trabajo creo que ya está hecho, pero no obstante yo no voy a dejar en el empeño de si puedo aprovechar y llegar a otros Juegos Olímpicos, que teóricamente pues por la edad no debería, pero si puedo llegar, llegaré. Que volver a Río ha sido algo muy, muy, muy especial. Tras unos Juegos Olímpicos no piensas que vas a volver, de hecho ha sido la primera vez que se ha repetido después de unos Juegos Olímpicos un Mundial en la misma sede. El velódromo, la verdad es que nos asustamos un poco porque un rayo cayó encima y se encendió, pero está en perfectas condiciones. Paradójicamente parecía otro a la publicidad y a la situación y la poca afluencia de gente, que había gente, pero no la de unos Juegos Olímpicos que estuvo abarrotada y de hecho un mes antes ya no había entradas. Pero sí, estuve allí, di una vuelta, hice alguna grabación, alguna foto y envié a la gente y dije, bueno, he vuelto y a ver qué nos espera, ¿no? Pues mira, hemos repetido la misma plaza, pero con muchas mejores sensaciones. Entonces, pues la verdad que es un recuerdo bonito y bueno, pues no un sitio al que no pensaba volver, pero mira, hemos vuelto. Dada mi situación en la selección, pues que el seleccionado solo me quiere para la velocidad olímpica, pues ya solo me queda ahora descansar y ya empezar dentro de un mes a preparar ya el Mundial, que será el año que viene en Holanda y en Apeldoorn, y prepararlo bien a fondo y a ver si podemos mejorar la arrancada y meternos ya por el oro y plata, que nos daría un paso de gigante de cara a los Juegos.